Julio, oiga, oficialmente soy un fantasma, señor Julio. ¿No tiene ahora? No. Es del doctor Estefan. Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola. ¿Sí? ¿Se me escucha? Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Sí. Ah, ya. Genial, gracias. A ver, chicos, estoy en el hospital, así que es probable que me interrumpan, me disculparán. Y ando conectado desde mi celular, así que espero que todo vaya bien con la señal de Entel, ¿ya? Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Primero, ¿está por acá la delegada, Andrea? Sí, doctor, buenos días. Le avisaste a todos, ¿no, Andrea? A Sí, todos ya los... mandé el link que todos los de los tres grupos se conecten. Ya, buenas. Entonces vamos a comenzar. A ver. Entonces, viendo terminado pulmón, ¿no? Uno de los temas más fáciles, pasamos a pato renal, ¿no? Que es un tema moderadamente, es moderado, no es tan difícil. El, el tema acá es la segmentación de la información, ¿ya? O sea, hay, como verán, mucha data en el Robbins, y puede que bastante bibliografía, pero deben tener la habilidad de identificar, ¿no? Cuáles son los conceptos o los acápites más importantes. Quedaría pendiente el pasito de estos temas, ¿no? No lo vamos a hacer hoy. Bueno, espero acabar en 2 horas. Entonces, lo que les voy a dar son los puntos más importantes. Es probable que en la teoría el doctor Lido también les manifieste varios conceptos que debemos fijar, ¿ya? ¿Pero alguien me escribe? ¿Qué pasó? Ah, sí. Yo he configurado para que a la reunión solo accedan los que tienen correo institucional. No tienen que loguearse con su correo de la San Martín, chicos. Los que no. Sí. Nada, Andrea, por favor, avísales que tienen que utilizar su correo institucional. Ok, doctor, ya les mandé mensaje. Bueno, entonces vamos a ir comenzando en aras del tiempo, antes de que me comiencen a buscar, ¿ya? Como les dije, membrana alveolo capilar tiene que estar fijada, igual que la membrana de filtración glomerular, ¿ya? O sea, es algo que tiene que quedar tatuado en sus mentes. Ustedes ya lo han llevado por histología, ¿no? No sé si por patología 1, pero vamos a hacer un recordaris. En el glomérulo es donde ocurren las enfermedades más interesantes a nivel renal, ¿no? Ahí los grandes institutos del país se dedican a estudiar, en este caso, enfermedades renales, también los grandes hospitales, ¿no? Tenemos nefropatólogos que se encargan del diagnóstico de todo lo que son los diferentes tipos de glomerulopatías. Muchas de ellas exigen el diagnóstico con microscopía electrónica. De ahí la importancia de, por ejemplo, a pacientes pediátricos con glomerulopatías, hacer la referencia a, por ejemplo, al Instituto de Salud del Niño, ¿no? Donde disponen de un microscopio electrónico con el que hacer, por ejemplo, el diagnóstico de enfermedad de cambios mínimos. Hay otros microscopios electrónicos en el país, son escasos en realidad. Uno lo tiene la Universidad de Piura, pero no lo usa o de forma asistencial, ¿no? Y bueno, para no explayarme tanto, membrana de filtración glomerular, componentes de adentro hacia afuera, el endotelio, ¿ya? Obvio, ¿no? A través de las paredes endoteliales llega el volumen sanguíneo del cual van a salir, en este caso, los elementos que se van a excretar. Esta, este endotelio no es continuo, sino que se presenta fenestras que tienen que saber su diámetro. Son preguntas clásicas de examen. Y luego, inmediatamente por debajo de esta, tenemos una membrana basal, ¿no? Recuerden que casi la mayoría de células tienen una membrana basal en la que se apoyan. Una especie de sostén. Perdón, en mi charla de ayer hablé mucho. Bueno, esta membrana basal tiene componentes, ¿no? Las denominadas lámina rara interna, externa. La cuestión, perdón,
La cuestión aquí es que también se aprendan los componentes que se ven con microscopía electrónica de la membrana basal glomerular. ¿Ya? Es fácil, la lámina rara externa está en la parte externa, ¿no? Hacia los pedícelos, y la interna hacia el endotelio. Luego la lámina central está en el centro. Lo que inmediatamente sigue todavía es discutido, aunque oficialmente en la histología para patólogos, también en el Robbins, nos dice que siguen los podocitos, ¿no? De epitelio visceral. Bueno, por ahora nos quedaremos con la bibliografía tradicional, ¿no? Endotelio, membrana basal glomerular y los podocitos. En concreto, sus pedículos. Si somos más finos, los diafragmas de hendidura. Pregunta clásica de evaluaciones, ¿no? Componente principal del diafragma de hendidura, nefrina, ¿ya? El tamaño o el diámetro de estas hendiduras, ¿no? Estos diafragmas de hendiduras también tienen que conocerlo en nanómetros. El tamaño de la fenestra del endotelio y el tamaño de los diafragmas de hendidura en nanómetros. Pero no termina ahí la cosa, ¿no? No solamente hay que fijar los componentes de esta triada, sino toda la estructura glomerular, porque la comprensión de la estructura del glomérulo es base para entender todos los tipos de glomerulopatías. La información parece brutalmente amplia, pero tan solo comprendiendo la estructura del glomérulo y teniendo unas bases muy simples de genética e inmunología, podemos nosotros abordar los temas, ¿no? De glomerulopatías. Y aún así, incluso no es necesario que se aprendan todas, entre comillas. Hay enfermedades o glomerulopatías, ya que estamos en riñón, que sí tienen que saber cuál es su mecanismo de acción, ¿no? Por ejemplo, la glomerulopatía diabética, la membrana proliferativa, la glomerulopatía post-estreptocócica, la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Una pregunta clásica del ENAN, ¿no? La glomerulopatía más frecuente en pacientes pediátricos, cambios mínimos. Es que eso es, digamos, un cliché, ¿no? En las evaluaciones. Entonces, son esos tipos de glomerulopatías importantes las que sí tienen que saber sus mecanismos de acción. Sobre los patrones de tinción que se detectan por inmunofluorescencia, también es lo que se les enseña a los de pregrado, es súper sencillo. Los dos tipos de patrón, hay muchos más, crean, pero eso ya no es nivel alumno, es nivel residente de patología o patólogo que está haciendo nefropatología, ¿no? Ustedes solo se van a quedar con los dos patrones de tinción granular y el lineal es súper fácil, ¿no? Entonces, los capilares glomerulares a su vez están sostenidos, entre comillas, o rodeados o entremezclados con una matriz mesangial. Matriz mesangial le da soporte a las células mesangiales, ¿ok? Y a su vez todo esto está rodado por la cápsula de Bowman, ¿no? Que es el epitelio parietal, en este caso el glomérulo, y que permite la aparición de este espacio por donde va a haber o va a ocurrir un ultrafiltrado. También tenemos más componentes, ¿no? El aparato yuxtamedular, el túbulo, está el glomérulo, etcétera, ¿no? Pero son estas estructuras, las células mesangiales, la matriz mesangial y la barrera de filtración glomerular, las que tienen que quedar claras para comprender las glomerulopatías, porque básicamente lo que vamos a tener son enfermedades en donde el componente inmunológico es lo suficientemente potente como para alterar cualquiera de estas estructuras, ¿no? Este es el nivel de pregrado, súper sencillo. Aparecen anticuerpos que pueden atacar cualquiera de estas estructuras y desencadenar daños estructurales que al final van a brindar la clínica del paciente, ¿no? Hay muchos conceptos en nefropato, ¿no? Por ejemplo, los niveles de creatinina normales, el nivel de Boone normal, ¿no? Las definiciones, definiciones de insuficiencia renal aguda, crónica, etcétera. Dos de los conceptos que deben saber y deben manejar como criterios diagnósticos son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. La clínica es súper sencilla de aprender, ¿no? Ambos síndromes se caracterizan o tienen características bien marcadas, como por ejemplo el nefrótico, ¿no? La proteinuria en rango nefrótico es algo fácil de comprender, ¿no? Tenemos un paciente que está eliminando por alteraciones a nivel glomerular o a nivel renal proteínas, ¿no? En abundancia y por lo tanto desencadena, ustedes saben, los niveles de hipoglucemia, niveles bajos de presión
en este caso, coloidosmótica intravascular y toda la clínica, ¿no? El edema de tipo trasudado, ¿no? La hipovolemia, la desnutrición, o mejor dicho, los niveles bajos de proteínas en sangre, ¿no? Tanto de proteínas totales como de albúmina, etcétera. Las alteraciones a nivel hepática, etcétera. El síndrome nefrótico, entonces recuerden este punto de corte para su diagnóstico, ¿no? El rango de pérdida de proteína va de 3.5 más en adultos, el denominado rango nefrótico. A diferencia del nefrítico, ¿no? Es de instalación también aguda. El nefrótico también puede ser de instauración aguda. No sé, esa es una pregunta clásica en la que se equivoca. En el nefrítico vamos a tener característicamente hematuria, ¿no? Normalmente hay eritrocitos, pero en una cantidad mínima en la orina, pero el aumento del nivel de eritrocitos a nivel de exámenes de orina es completamente normal, ¿no? Si bien es cierto, no necesariamente una hematuria está causada por síndrome nefrítico, puede estar causada por cualquier otra alteración, ¿no? Por cálculos, etcétera. Lo peor es que sea un tumor renal, ¿no? Que también causa o cursa con hematuria, ¿no? Entonces, los criterios de síndrome nefrótico y nefrítico tienen que fijarlos, ¿ya? Porque son preguntas de evaluación, sí o sí. Además, las glomerulopatías o enfermedades que los causan también, ¿no? La relación de estas, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Básicamente tenemos una glomerulopatía que morfológicamente con microscopía óptica convencional no se puede diagnosticar, ¿no? Que merita el estudio de técnicas más específicas como técnicas de inmunofluorescencia y en última instancia microscopía electrónica para hacer el diagnóstico, ¿no? Cuando un paciente pediátrico acude al médico general o al médico internista o al pediatra y el pediatra detecta clínica de un posible síndrome nefrótico a través del estudio de análisis, este lo refiere para hacerle una biopsia renal, ¿no? Y hemos hablado de la biopsia renal en nuestras primeras clases. Esta biopsia renal, al final, si es un niño que tiene probable síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos, va a tener que salir sí o sí a Lima, ¿no? Al Instituto de Salud del Niño, en donde se le va a hacer el diagnóstico respectivo a través de microscopía electrónica. ¿Ok? Entonces vemos cómo la enfermedad de cambios mínimos se relaciona con síndrome nefrótico, ¿no? Y así podemos seguir con el resto de glomerulopatías, ¿ok? La relación de las más importantes, por ejemplo, de la focal y segmentaria, de la nefropatía membranosa, de la enfermedad de cambios mínimos, de la postestreptocócica, tienen que saberla, tienen que aprenderla, ¿ok? Los patrones de lesión glomerular también son enseñados, ¿no? Cuando hablamos de lesiones focales, hacemos alusión a que solamente una parte de todos los glomérulos que se están examinando van a estar afectados. Y si hablamos de una lesión difusa, de una glomerulosclerosis difusa, por ejemplo, si hablamos de glomerulosclerosis, hablamos que todos los glomérulos de la biopsia están tomados por lesión. Esa es la diferencia entre focal y difusa. Ustedes pueden buscar en Google patrones de lesión glomerular y van a encontrar ahí la terminología, ¿no? Cuando es focal, cuando es difusa, ¿no? O cuando es segmentaria o cuando es global. Cuando una parte del glomérulo está tomada, segmentaria. Si todo el glomérulo está tomado, global, ¿no? Por eso es que hay glomerulosclerosis que pueden afectar a una parte de todos los glomérulos que estás observando, o en este caso a todos los glomérulos, tanto focal o difusa. Y a su vez puedes hacer las combinaciones, ¿no? La lesión o el daño glomerular puede afectar a una parte de todos los glomérulos, o sea, de 10 glomérulos a 3, y de esos 3 la lesión puede ser segmentaria, ¿no? Es decir, solo una pequeña parte de cada respectivo glomérulo está dañada. Estos patrones de lesión glomerular también se relacionan con las glomerulopatías. Cada una tiene un patrón, ¿no? Alguna similar. Ese nivel de lesión no es necesario que lo aprendan porque ya ese es nivel un poco más avanzado, ¿ya? Entonces solo quédense con lo que nos dice el Robbins acerca de lesión glomerular y de glomerulopatías. Una de ellas, por ejemplo, ¿no? Una clásica glomerulonefritis, en este caso por inmunocomplejos, por activación del complemento, ¿no? La glomerulonefritis postinfecciosa aguda, ¿no? Especialmente la postestreptocócica.
Básicamente tenemos la interacción de inmunocomplejos que desencadenan un evento inflamatorio, ¿no? Lástima, no ha salido acá un cuadro, pero vamos a explicarlo. Ah, perdónenme, ¿están hablando? ¿Qué es esto? Bueno, ya, sigamos. Entonces, ¿qué vamos a tener en el glomérulo? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que pueden aparecer varios escenarios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que aparezcan en el cuerpo algún setting que desencadene la salida de antígenos que nuestro sistema inmune no conoce y que posteriormente, al no conocer, reacciona contra ellos, ¿no? Y si reacciona agresivamente, lo que vamos a tener es en la sangre del paciente anticuerpos dirigidos contra estos antígenos extraños que han salido. Y si estos antígenos extraños se parecen a los que hay, por ejemplo, en cualquiera de las estructuras del glomérulo, lo que vamos a tener es un sistema inmune atacando glomérulos, ¿no? Si son antígenos similares a los que se encuentran en la membrana basal glomerular, el sistema inmune ciego completamente no va a poder hacer la diferencia entre si es una membrana basal del glomérulo de su propio paciente o del propio paciente o de un antígeno extraño. Por ejemplo, en el Gut Pasteur, ¿no? Tenemos anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular y que también están dirigidos contra la membrana basal alveolar, ¿no? Tenemos un sistema inmune que está fallando y está atacando dos tipos de membranas basales en dos órganos diferentes. Pero no solamente son anticuerpos circulantes los que pueden generar un daño a nivel estructural glomerular, también pueden ser inmunocomplejos. Ustedes saben, tenemos varios tipos de inmunoglobulinas y algunas forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos pueden depositarse a nivel de cualquiera de las estructuras glomerulares y generar un daño, ¿no? La mayoría de veces el daño puede ser subepitelial, haciendo alusión a que el daño ocurre por fuera, digamos, del lumen vascular, ¿no? Es decir, a nivel de los pedícelos de los podocitos. O puede ser subendotelial cuando el daño ocurre a nivel del interior, ¿no? También el daño puede ser a nivel de membrana basal glomerular, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos. La única glomerulopatía clásica de los exámenes que muestra un daño en la membrana basal glomerular, la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Tenemos anticuerpos que desencadenan una reacción inflamatoria a este nivel y desencadenan el episodio de proteinuria en rango nefrótico. Cualquier inmunocomplejo que se deposite o anticuerpos que se deposite a nivel subendotelial o subepitelial va a desencadenar una reacción inflamatoria a ese nivel que va a generar daño. Y el daño, pues, si se cronifica o en este caso lo suficientemente severo, va a llevar a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Los pacientes con cambios mínimos, los pediátricos, responden a pequeñas dosis de tratamiento, los adultos menos, ¿no? Hay otras glomerulopatías que se resuelven o tienen la posibilidad de resolverse por sí solas y otras necesitan tratamiento continuado. Comprender, entonces, si es un inmunocomplejo o un anticuerpo, si está atacando afuera, es decir, si es un subepitelial, si está atacando entre la membrana basal y el endotelio, si está atacando el endotelio o si está atacando el mesangio, es fundamental porque así el resto de terminología en nefro se les va a parecer sumamente sencilla de aprender. ¿Ok? Espero que eso los oriente. Luego viene un tema sencillo, que son básicamente las nefropatías tubulointersticiales, ¿no? Básicamente tenemos dentro de ellas a las nefritis tubulointersticiales. La mayoría entonces hacen alusión a un daño del intersticio renal, ¿no? El glomérulo es el componente fundamental, entre comillas, del riñón, pero el resto de la estructura renal está conformada por papilas renales, la médula renal, los túbulos, las asas de Henle, el estroma, etcétera, también son componentes importantes que pueden también inflamarse, ¿no? Una de las causas más frecuentes de esto es un escenario inflamatorio, ¿no? Básicamente secundario a una infección. ¿Qué cosas predisponen a una infección bacteriana a nivel renal? Eso también son preguntas básicas, son súper básicas. Y son preguntas que van a explicar muchas situaciones clínicas, ¿no? Los pacientes acudirán a realizar la consulta sobre una infección urinaria y ustedes, en base a lo aprendido en patología y quizás en algunos otros cursos que hayan llevado, van a
poder responder, y no solo eso, van a poder asumir su hipótesis diagnóstica acerca de la posible etiología y actuar en consecuencia. O sea, si viene una paciente inmunodeprimida, pues ya sabemos bien por qué se infectó, ¿no? Por qué hace una infección de orina. Si viene una paciente obesa con hipertensión y diabetes, lo mismo. Si viene una paciente embarazada, igual. Si viene un paciente con cálculos coraliformes a nivel renal, también. Si viene un paciente con tumor renal, lo mismo. Si viene un paciente con una hiperplasia de próstata, también, ¿no? La clínica es soberana, como dice. Te puede orientar muchísimo acerca de la posible etiología. La inflamación a nivel intersticial también puede verse anoxas exógenas, como por ejemplo fármacos, ¿ya? También a trastornos metabólicos y evidentemente a lesiones, ¿no? A lesiones renales. Entonces, podemos agruparlas según Robbins en dos tipos, aguda y crónica. A veces hay una coexistencia de ambos tipos. Generalmente, los pacientes que hacen pielos crónicas tienen momentos o tienen varios días en donde cursan con infecciones agudas, ¿no? Dependiendo del background que esté causando la infección, estos pacientes ameritan tratamiento de diverso tipo, desde tratamiento básico de sostén con antibiótico terapia hasta incluso procedimientos de uro más invasivos para retirar un posible agente, ¿no? Ya sea un HDP o un cálculo a nivel renal. Uno de los diagnósticos que más se hace en la clínica, o en este caso en los consultorios médicos, son las infecciones agudas renales. También, cuando hablamos de infecciones de vías urinarias, tenemos para rato, ¿ya? Pero es uno de los diagnósticos que más se hace. Para hacer el diagnóstico de pielonefritis también tenemos una clínica. No sé si ustedes de octavo ciclo ya la saben, pero pues, una triada característica. En la pielonefritis entonces vamos a tener una inflamación a nivel del sistema intersticial renal y también de la pelvis. Por eso pielonefritis, ¿no? Los principales agentes o gérmenes de la pielonefritis varían de acuerdo a la realidad en donde se encuentre, ¿no? Pero básicamente coli sigue siendo uno de los agentes etiológicos más frecuentes. También la flora va a variar de acuerdo a, si es por ejemplo intrahospitalario, extrahospitalario, si estás en un país u otro, si tienes una condición médica o no, etc. Quedémonos, quedémonos con lo manifestado en el Robbins acerca de la etiología, ¿no? Recuerden E. coli y a las otras bacterias como una de las causas más frecuentes. La mayoría de veces, entonces, las infecciones de vías urinarias se deben, en este caso, a una infección ascendente, ¿no? Un agente que migra hacia proximal y que infecta las vías urinarias, que puede empezar con unas uretritis, luego una cistitis y luego una pielonefritis, ¿no? No es la única vía, como saben, existe la vía hematógena, ¿no? Que es poco habitual, pero sin embargo está descrita, ¿no? Un endocarditis o una septicemia pueden ocasionar una infección renal. Los factores al final que van a predisponer a la infección urinaria, ¿no? Ya sea de vías urinarias bajas o altas, son preguntas clásicas en las evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, si es una mujer, el embarazo es clásico como una de las causas, ¿no? No solamente a que hay un útero grande, que el nivel o la capacidad vesical está disminuida, ¿no? Que puede haber reflujo vesicoureteral, sino también al escenario de hiperestrogenismo que tienen ellas, ¿no? Perdón, hipoestrogenismo y niveles altos de progesterona. La progesterona va a influir en una disminución en la contractibilidad de casi todos los músculos lisos a nivel del cuerpo, ¿no? Tienen tránsito intestinal lento, tienen, en este caso, sensaciones de reflujo, tienen también el músculo detrusor de la vejiga no es tan potente, en este caso debido a que la progesterona es, digamos, como una especie de factor relajante a este nivel, ¿no? Todo esto influye a que las pacientes con embarazo presenten esta predisposición a hacer infecciones urinarias. Hay más cosas que discutir en el embarazo y en infecciones urinarias, ¿no? Es también todo un tema. Un paciente con hiperplasia prostática benigna, también, ¿no? Una marcada hiperplasia puede dificultar la salida de orina o la expulsión desde la vejiga
hacia la uretra, ¿no? Las conductas sexuales del paciente, un tumor renal, un cálculo a nivel renal o un cálculo a nivel ureteral, un cálculo a nivel vesical. Podemos seguir y vamos a llegar en este caso a muchos posibles factores de riesgo o agentes que pueden causar infecciones bacterianas, ¿no? Los escenarios diagnósticos se evalúan, ¿no? Es decir, es posible que encontremos evaluaciones de paciente de 14 años con infecciones urinarias a repetición. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Paciente con diabetes e infecciones urinarias a repetición. ¿Por qué sucedió? ¿No? Este entrenamiento de escenario clínico, posible agente etiológico, posible explicación fisiopatológica, tienen que dominarlo, ¿no? Es súper sencillo. La morfología o el daño renal va a variar de acuerdo a qué tan severa es la inflamación, ¿no? Pero básicamente tenemos, sí, entre comillas, agrupamos porque la situación es así, ¿no? No tienes pielonefritis aguda y pielonefritis crónica de forma separada, ¿no? Al final hay un momento en donde coexisten ambas, especialmente las crónicas con las agudas, ¿no? Pero básicamente la macro es sumamente variada. A veces el riñón macroscópicamente puede lucir normal o ligeramente tumefacto. O, en el peor de las situaciones, puede presentar microabscesos, ¿no? Muy diferente es un escenario de inflamación crónica, en donde la inflamación y subsiguiente reparación a nivel renal termina por modificar la arquitectura del riñón y generar verdaderas cicatrices o alteraciones morfológicas que incluso pueden llevar a la insuficiencia renal crónica, ¿no? La morfología que adopta un riñón con nefropatía crónica, hablando de forma general, es variadísima, ¿no? Los riñones pueden volverse pequeños y atrofiarse, los riñones pueden calcificarse, estos riñones con escenarios crónicos pueden sufrir amputaciones parciales, ¿no? Donde el parénquima renal de uno de los polos, por ejemplo, desaparece. El riñón puede sufrir una inflamación santo-granulomatosa con calcificaciones que a veces incluso hace confundir con una verdadera neoplasia. El riñón incluso puede crecer de tamaño con inflamaciones crónicas. Un riñón con una inflamación crónica de cálculos puede incluso dilatarse y formar verdaderas masas quísticas, ¿no? ¿Cuántos riñones de más de 3, 4 kilos he visto y he procesado por inflamación crónica asociada a cálculos, ¿no? Las litiasis obstruyen la salida, en este caso de la orina, y hacen que el riñón constantemente se vea sometido a presiones internas elevadas que terminan por dilatarlo, ¿no? Son pacientes que cursan con lumbalgia a repetición, con escenarios de fiebre y que imagenológicamente muestran una tumoración quística a nivel renal, con calcificaciones y básicamente con cálculos, y que tienen que ser operados porque es un foco en donde las infecciones a repetición pueden llevar a una posible sepsis, ¿no? Y que puede causar evidentemente morbilidad en el paciente y mortalidad incluso. Entonces, el aspecto del agudo no tiene mucha ciencia, en las crónicas es súper variadísimo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una pielonefritis aguda del Robbins, ¿no? La verdad es que es muy complicado encontrar o hacerle la macro a un riñón en una pielonefritis aguda, porque no se ve, ¿no? No operan estos escenarios. Esto te lo vas a encontrar experimentalmente otra vez en alguna situación de autopsia, pero no es común, no es habitual. Pero muy diferente, claro, son los riñones de inflamación crónica, ¿no? Acá vemos un ejemplo, la necrosis papilar, ¿no? ¿Cuál es la característica macroscópica? Son zonas verdaderas de infarto. Las causas que las conocen, que las ocasionan, también tienen que fijarlas. La micro de las nefritis tubulointersticiales agudas es sencillísima de aprender, ¿no? Todo lo que saben sobre el infiltrado inflamatorio agudo en cualquier tejido va a aparecer acá, ¿no? Desde el infiltrado polimorfo nuclear, la formación de microabscesos, la proliferación vascular, la aparición de los cilindros de polimorfo nucleares, ¿no? Etcétera. Eso es sencillo, ¿no? Aparece en el parénquima renal. Si no se soluciona, esto se cronifica y es reemplazado por un infiltrado inflamatorio crónico. Tenemos como dos de los agentes que causan pielonefritis crónica, que no son los únicos, ¿no? De pielo,
son la pielonefritis obstructiva crónica y la pielonefritis asociada por reflujo. Recuérdenlo, es nivel Robbins. La macro, entonces, de las enfermedades crónicas a nivel renal es variada, ¿no? ¿Qué vemos acá? Tenemos un riñón que tiene una corteza renal completamente atrófica, ¿no? Hay un grosor y un espesor de la corteza renal y de la médula renal, criterios radiológicos que se informan, ¿no? Que siempre se informan, van en modo estándar en los informes ecográficos o tomográficos, porque son sugestivos de enfermedad renal crónica, ¿no? Esos niveles o puntos de corte también tienen que conocerlos. Mírenme, esto es una imagen característica y clásica de un riñón que tiene un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Los riñones con, o sea, si nos trasladamos a un escenario en donde hacemos la autopsia a un paciente que tiene una nefropatía crónica, vamos a ver esto, ¿no? Las cicatrices a nivel de la cápsula renal prominentes que generan una deformación de la corteza y del parénquima renal, ¿no? Esta lobulación parece una papa o, no sé, un oyuquito. Esto es característico, ¿no? En los bancos de tumores, además, en los bancos de foto macro tenemos muchas de estas imágenes que nos muestran, en este caso, el daño renal. Ustedes, no sé si se los comenté, pero la fotografía macroscópica tiene importancia médico-legal. Sí, sí se los comenté, ¿no? En la examinación de especímenes seguimos protocolos. Uno de ellos es la fotografía macro, ¿no? Los diferentes tipos de fotografía macro, el encuadre, el color de fondo, el estándar es azul, pero también puede ser el blanco o el negro, aunque ya actualmente es indiferente, una tabla de medida, etcétera, ¿no? Son elementos que se utilizan por el interés médico legal, ¿no? De que pueden surgir escenarios en donde el paciente niegue que ha sido operado, o que le han sacado su órgano, o que no se lo han sacado, o que ese no era su riñón, o simplemente que han perdido su muestra, etcétera, ¿no? Estos bancos de fotografía nos permiten a nosotros almacenar data que posteriormente sirve para entrenar a los residentes de cirugía que se aparecen en un departamento de anatomía patológica, ¿no? Residentes de cirugía y de otras especialidades como radiología, ginecología, etcétera, vienen a rotar a un departamento de anatomía patológica con la intención de formarse en las características macroscópicas, que son las que al final son ellos los que se enfrentan en fresco durante el acto quirúrgico y que tienen que tomar una decisión, ¿no? Porque ellos, en este caso, el médico especialista debe tener las habilidades y competencias necesarias para decir durante el acto operatorio que esto no es un tumor renal, sino que se trata de una nefropatía crónica, ¿no? Si, si hacemos un escenario tópico, porque no, es imposible que pase, ya que ya tenemos muchísimos filtros, clínica, imágenes, etcétera, pero supongamos un escenario idílico en donde el cirujano omita sus conocimientos previos y diagnostique esto dentro del paciente, una laparotomía exploratoria, como un tumor renal. Va a sacarlo. Va a sacar un tumor renal que al final era una, en este caso, una nefritis o una inflamación crónica. Este escenario es imposible que suceda. Lo más frecuente es, claro, el error de asumir un tumor renal versus un escenario inflamatorio crónico sumamente severo, ¿no? Cuando un riñón sufre una inflamación crónica severa, que en este caso el cliché es cuando tiene cálculos coraliformes y hace una nefritis crónica, abscedada, purulenta, con calcificaciones de la pared, eso puede conllevar en varias ocasiones a ciertas dificultades diagnósticas para el radiólogo, quien no puede discernir imagenológicamente si se trata de un posible tumor renal, de una nefropatía severa o una nefritis aguda y crónica severa abscedada con calcificaciones de la pared, ¿no? En este caso, estos pacientes, ya sea porque es un tumor o porque tienen al final un absceso que puede romperse, son operados y durante el procedimiento macroscópico ponemos en evidencia el origen, ¿no? Esto es de lo que les estoy hablando. Este es un riñón que tiene, como vemos, estas áreas amarillentas, que son áreas de calcificación, ¿no? Cuando ustedes vean una muestra macroscópica y encuentren áreas amarillas,
son calcificaciones, y eso les indica de que es una lesión que lleva ahí al menos un par de años. Esto es una nefritis crónica y aguda severa, ¿no? Estas áreas verdosas que parecen pus son eso, son pus, son millones de polimorfonucleares aglomerados, muchos muertos con detritus. El parénquima renal destruido, reemplazado. Muchas veces, evidentemente, los cálculos caraliformes están relacionados, ¿no? Estas pilonefritis santogranulomatosas pueden adoptar entonces una morfología que puede sugerir o puede hacer poner en duda un posible escenario neoplásico, ¿no? Acá vemos otro ejemplo donde el seno renal, ¿no?, está desaparecido al parecer y el parénquima renal muestra nodulaciones amarillentas, ¿no? Más ejemplos, vemos cómo el cálculo genera una dilatación del sistema pilocalicial y una atrofia verdadera de la corteza renal, ¿no? Un riñón que ha visto obstruida la salida de orina, la expulsión, y que por lo tanto tiene un incremento en la presión intraluminal que conlleva su dilatación y crecimiento, ¿no? Y esto es un crecimiento moderado porque los cálculos pueden generar una obstrucción y pueden hacer aparecer riñones de 2, 3, 4 kilos, ¿no? Riñones de 30 centímetros que parecían tumores, en realidad eran riñones no neoplásicos, ¿no? La pielitis, ¿no?, es la inflamación de la pelvis renal, muchas veces debuta con este punteado petequial, ¿no? Estas petequias en la mucosa urotelial se corresponden con verdaderas áreas de inflamación y hemorragia que ocurren a este nivel, ¿no? Si hacemos un examen macroscópico y en fresco encontramos este punteado petequial rojo, en postfijado, en formol, se convierte a un color marrón. Y esto es lo que nosotros, digamos, si queremos diagnosticar una pielitis, debemos mostrar, ¿no? No vas a hacer el corte representativo en una mucosa urotelial del sistema pilocalicial homogénea y amarilla como esta, o grisácea, ¿no? Vas a muestrear el lado en donde hay inflamación y hemorragia para hacer el diagnóstico. Acá tenemos otro ejemplo de un cálculo coraliforme ocasionando una obstrucción, ¿no?, que desencadena escenarios de inflamación. Vemos este riñón con múltiples cicatrices que deforman el parénquima renal, ¿no? Mellan el volumen, o mejor dicho, la cantidad de glomérulos y de túbulos que van a hacer su trabajo. Gracias a Dios, tenemos dos riñones, ¿no? Y la suplantación, o perdón, la pérdida de uno, incluso puede ser compensada por el otro riñón, ¿no? Vemos nuevamente el mismo patrón de atrofia de la corteza renal, es verdadera atrofia, en este caso por inflamación y dilatación del sistema pilocalicial, ¿no? Lo mismo, vemos, esto es una pielonefritis santo-granulomatosa. Santo por los cristales de colesterol, por el color amarillo, y granulomatosa porque al tener cristales de colesterol, al tener áreas de calcificaciones, aparecen células gigantes multinucleadas, ¿no?, en su afán de desaparecer en un cuerpo extraño de gran tamaño. Entonces, como vemos, si nosotros tuviéramos que repasar todos los escenarios morfológicos macroscópicos de pilonefritis crónica, tendríamos para rato, ¿no? Tenemos en el banco muchísimas imágenes. Las de internet son las más clásicas. Vamos a seguir porque me voy a quedar sin voz. ¿Cuál es una de las características microscópicas que se toman en el examen de pielocrónicas? La tiroidización tubular, ¿ya? Infiltrado linfocítico, obvio, es un infiltrado inflamatorio crónico. Presencia de centros germinales, lo mismo. Recuerden que escenarios de inflamación crónica debutan con la aparición de centros germinales, ¿ya? Presencia de células gigantes multinucleadas, lo mismo, ¿no? Las células gigantes multinucleadas aparecen en reacciones crónicas. Pero si hablamos del parénquima renal, la tiroidización de los túbulos renales es un patrón que se evalúa y se toma siempre, ¿no? Lo que pasa es que tenemos túbulos que se dilatan de diferente tamaño, con atrofia de las células epiteliales que los recubren, que generan o mejor dicho, el contenido en su interior se hace denso y bastante eosinofílico, y que con campos de baja potencia simula una tiroides, ¿no? Es por eso el término.
En todos los tipos de nefropatías crónicas severas va a haber daño glomerular inevitablemente. No son compartimientos separados. La remodelación de la corteza renal, la atrofia de la corteza renal, la fibrosis que ocurre, va a generar también alteraciones a nivel glomerular. Así que un posible escenario de una pielonefritis antogranulomatosa severa no afecta a glomérulos, pues saben que es falso, ¿no? El escenario inflamatorio termina por dañar los glomérulos también. También tenemos entonces agentes externos como los fármacos que pueden generar nefritis intersticial aguda, ¿no? Como vemos, tenemos algunos como los de la familia de las penicilinas, como la ampicilina, la meticilina, otros antibióticos sistémicos como la rifampicina, algunos diuréticos como las tiazidas, AINES también, y muchos otros fármacos, ¿no? También recuerden a los AINES como fármacos que pueden causar disminución del flujo sanguíneo renal y una insuficiencia renal. Una capita y un tópico que, bueno, no nos ha tocado repasar, pero es fundamental para moderar la administración de estos a pacientes. Los mecanismos que producen, en este caso, esta nefritis intersticial inducida por fármacos pueden estar relacionados con hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 4. Recuerden, las litiasis renales, como su nombre mismo lo dice, son cálculos a nivel riñón. Lo que deben fijar son la composición de estos cálculos, y es sencillo, ¿no? Casi todos los cálculos renales van a estar constituidos por cálculos de oxalato de calcio, ¿no? O una mezcla de oxalato y fosfato de calcio. Una pregunta, ¿por qué recién me acabo de dar cuenta que somos 34 y no somos los 90 que deberíamos ser? Doctor, lo que pasa es que el Zoom que usted ha creado da solo acceso a los que tienen el correo institucional en el Zoom y algunos no pueden ingresar por ¿Por, eso. por eso? ¿En serio? Sí, doctor, lo que pasa es que a algunos el correo en el Zoom no les deja, bueno, no los acepta o su contraseña a veces está mal. En teoría, todos los alumnos deben tener su correo institucional habilitado porque es el mecanismo de comunicación No, oficial. sí, doctor, o sea, el correo sí está habilitado, me refiero al Zoom. O sea, al momento de ingresar al Zoom tenemos que poner nuestro correo y contraseña. Y pues algunos solo tenemos nuestro correo abierto en el celular o en el laptop, pero no ingresamos a cada momento para poner nuestra contraseña. Por eso que también, pues algunos sí nos hemos olvidado nuestra contraseña. El año pasado ustedes han hecho actividades virtuales. Es poco probable que no sepan su contraseña y aún más que no la puedan recuperar. A ver, vamos a ver. Tengo que irme a configuración, creo. Sí, doctor, para que deje ingresar con cualquier correo, por favor. A ver, espérame. Espera, ¿cómo lo hago? Zoom. Pausar, reconocer, deshabilitar, ocultar, compartir, optimizar información. Pausar, chatear, seguridad. Iniciar, compartir, colaborar. No lo sé. ¿Alguien lo sabe? A ver, voy a dejar, espérate, a ver, ¿cómo podemos hacer? Déjame pensar. Ya, lo que vamos a hacer es, voy a crear una nueva reunión, les voy a pasar el link, voy a desactivar esa opción de que solo sean, en este caso, los del correo institucional por esta vez, para que se conecten, ¿ok? Sí, doctor, por favor.